Andrés nunca pensó que un simple cruce de miradas pudiera cambiarlo todo. Fue en la biblioteca de la facultad, entre susurros y el pasar de páginas, cuando los ojos de Marco lo detuvieron con una fuerza inesperada. No hubo presentación formal ni saludo. Fue ese instante, un silencio tenso que parecía contener más palabras de las que podrían pronunciarse. Andrés sintió que alguien, por primera vez, lo veía tal como era, y no como el hijo obediente que fingía ser. Esa tarde, cuando Marco se acercó para pedirle un libro, la conversación nació sola, como si llevaran años esperando hablar. Hablaron de clases, de política universitaria, de música, pero debajo de cada frase flotaba algo distinto, una corriente invisible que los empujaba a mirarse demasiado tiempo, a sonreír como quien guarda un secreto peligroso. Los días siguientes fueron un torbellino. Se encontraban en pasillos abarrotados, en cafeterías llenas de ruido, y aún así, el mundo parecía vaciarse cada vez que estaban juntos. Marco tenía una manera de reírse que desarmaba a Andrés, una confianza en su voz que lo hacía sentir pequeño y, al mismo tiempo, protegido. Pronto, las conversaciones se volvieron más íntimas. Sueños, miedos, recuerdos de infancia. Andrés, que nunca había confesado a nadie lo que sentía por otros chicos, se sorprendió a sí mismo hablándole con una sinceridad que lo asustaba. Una noche, después de estudiar juntos, salieron a caminar por las calles de Madrid. El aire era frío, y las luces de la ciudad parecían demasiado brillantes para lo que estaba a punto de ocurrir. En un callejón tranquilo, Marcos se detuvo. Lo miró con esa calma que desarma, como si supiera la respuesta antes de preguntar. Andrés sintió que la garganta se le cerraba, que las piernas se le aflojaban. Y entonces, sin palabras, Marco lo besó. El beso no fue largo ni perfecto, pero dejó a Andrés temblando. Sintió una mezcla de vértigo y alivio, como si al fin hubiese roto una cadena invisible. Todo lo que había negado durante años estalló en ese instante. Quiso reír, llorar, gritar. No lo hizo. Solo se quedó ahí, con los labios aún ardiendo, mirando a Marco con una mezcla de miedo y deseo. ¿Estás bien?, preguntó Marco, apenas susurrando. Andrés asintió, aunque no estaba seguro de poder sostenerse en pie. A partir de esa noche, cada encuentro fue un riesgo. Se citaban en lugares apartados del campus, hablaban en claves que solo ellos entendían. Había emoción, sí, pero también un miedo creciente. Andrés sabía que no todos lo aceptarían. En casa, el tema era un tabú que ni se mencionaba. Su padre hablaba con desprecio de los que no saben lo que son, y su madre callaba, como si el silencio la protegiera de reconocer lo evidente. Marco, en cambio, parecía no tener miedo. Le hablaba de marchas por la igualdad, de amigos que vivían abiertamente su identidad. Eso fascinaba a Andrés, pero también lo ponía en tensión. La valentía de Marco era un espejo incómodo que le recordaba su propia cobardía. El contraste entre ellos se hizo evidente una tarde, cuando Marco le dijo: «No quiero esconderme siempre. Quiero caminar contigo de la mano algún día, sin que importe quién mire». Las palabras lo golpearon como un puño en el estómago. Andrés no respondió. No podía imaginar esa escena sin pensar en la reacción de su padre, en la vergüenza que sentía solo de imaginarlo. El silencio se extendió entre ambos, y por primera vez apareció una grieta. Los días siguientes fueron más tensos. Entre la atracción y el miedo, Andrés sentía que vivía en un filo peligroso. Cada mirada de sus compañeros le parecía sospechosa, cada comentario un posible descubrimiento. Y, sin embargo, cada vez que Marco lo tocaba de manera fugaz, cada sonrisa cómplice, le recordaban que esa clandestinidad valía la pena. Pero algo dentro de él comenzaba a fracturarse. Quería a Marco, lo sabía, pero también sentía que caminaba hacia un precipicio. Y lo peor era que no sabía si tendría la fuerza para saltar o si, llegado el momento, retrocedería y lo perdería todo. Ese dilema, esa tensión entre el deseo y el miedo,
fue el inicio de todo lo que vendría después. Andrés comenzó a notar los cambios casi sin darse cuenta. Marco ya no respondía con la misma rapidez a sus mensajes, posponía los encuentros con excusas vagas, y cuando estaban juntos parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Al principio, Andrés quiso convencerse de que era el estrés de los exámenes, que todo pasaría, pero en el fondo sabía que algo se estaba rompiendo. Una tarde, después de varias evasivas, decidió buscarlo. Lo encontró en la terraza de una cafetería, riéndose con otro chico. La complicidad entre ellos era evidente. Miradas largas, gestos pequeños que decían más que cualquier palabra. Andrés se quedó paralizado. No tuvo fuerzas para acercarse. Simplemente observó, con el corazón golpeándole las costillas, como si quisiera huir de su propio cuerpo. Esa noche, cuando Marco al fin le escribió, Andrés no pudo contenerse. ¿Quién era?, preguntó sin rodeos. Hubo un silencio largo en el chat, y la respuesta llegó como un cuchillo. Alguien con quien estoy saliendo. Lo siento, Andrés. Las palabras eran secas, sin rodeos, sin espacio para interpretaciones. Andrés sintió que el mundo se desplomaba. No fue solo la traición. Fue el recuerdo del beso en aquel callejón. Las promesas veladas en conversaciones nocturnas. La sensación de haber encontrado un lugar seguro. Todo eso se desmoronaba con una frase. Durante días evitó salir de casa. En clase fingía estar concentrado, pero cada vez que veía a Marco en los pasillos, acompañado de aquel chico, el estómago se le encogía. No había enfrentamiento directo, solo miradas esquivas que dolían más que cualquier palabra. Marco no parecía cruel, pero tampoco arrepentido. Había pasado página, y eso hería más que la traición en sí. El golpe se hizo aún más duro cuando algunos compañeros comenzaron a murmurar. Creo que Andrés está raro con Marco. Los vi demasiado cerca. ¡Qué vergüenza! Las frases no eran directas, pero corrían rápido entre grupos de estudiantes. Andrés no sabía si Marco había dicho algo o si simplemente la gente había notado lo obvio. Lo cierto era que el secreto comenzaba a resquebrajarse. Una tarde, al llegar a casa, lo esperaba su padre en el salón. En la mesa había silencio, y su madre evitaba mirarlo. El padre fue directo. Me han dicho cosas. No quiero volver a escuchar que te relacionas con esa gente. Aquí no hay lugar para esas desviaciones. Las palabras lo atravesaron como fuego. Andrés intentó responder, pero la voz se le quebró. Su madre seguía callada, apretando las manos, incapaz de defenderlo. En ese instante, entendió que estaba solo. Esa noche salió de casa sin rumbo. Caminó por las calles de Madrid, sintiendo que la ciudad entera lo juzgaba. Cada risa le parecía una burla, cada mirada un reproche. Recordó a Marco, recordando su deseo de caminar juntos de la mano, y se dio cuenta de que él ni siquiera tenía el valor de sostenerse en pie frente a su propia familia. En medio de esa tormenta, recibió un mensaje inesperado de un compañero de clase, Sergio. Era alguien con quien había hablado apenas un par de veces, siempre de temas académicos. El mensaje era breve. Sé que lo estás pasando mal. Si quieres hablar, estoy aquí. Andrés dudó. No quería mostrarse débil ni abrir otra herida. Pero la soledad era tan asfixiante que respondió. Se encontraron en un parque cercano. Sergio no le pidió explicaciones, solo lo escuchó. Andrés habló de la traición, del miedo, de las palabras de su padre. Por primera vez en días, alguien no lo juzgaba ni lo callaba. Sergio le dijo algo simple, pero que se le quedó grabado. No tienes que disculparte por ser quien eres. El problema lo tienen los que no saben aceptarlo. Esa frase fue como un respiro en medio del ahogo. No borraba el dolor ni el miedo, pero encendía una pequeña chispa de esperanza. Andrés aún estaba roto, pero comprendió que no todo el mundo le daría la espalda. El recuerdo de Marco todavía ardía, pero ya no era solo dolor. Era también aprendizaje. Había confiado ciegamente, había amado en silencio y había perdido.
Ahora sabía que debía aprender a levantarse, aunque el suelo todavía le temblara bajo los pies. Lo que no sabía era que las pruebas más duras apenas estaban por comenzar. Los rumores dejaron de ser murmullos discretos y se convirtieron en frases dichas en voz alta, sin disimulo. En la universidad, Andrés comenzó a notar cómo las conversaciones se detenían cuando pasaba, cómo algunos reían por lo bajo y otros evitaban mirarlo. Lo que antes era un secreto compartido solo con Marco, ahora parecía conocimiento público. El golpe más duro llegó una mañana, en plena clase. Alguien, desde el fondo del aula, gritó: Andrés, pregúntale a Marco, él sabe de eso. Las carcajadas se extendieron como un eco cruel. Andrés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Intentó ignorarlo, pero el profesor no intervino, y el silencio incómodo que quedó después fue aún peor. Supo que, a partir de ese momento, todo había cambiado. Marco no lo defendió, ni siquiera lo miró. Estaba sentado 2 filas más atrás, con el chico nuevo a su lado, fingiendo que nada ocurría. Esa indiferencia dolió más que la burla. Andrés comprendió que lo había perdido definitivamente, no solo como pareja, sino como aliado. En casa, la situación no mejoraba. Su padre se volvió más hostil, lanzando comentarios constantes sobre cómo debería comportarse un hombre. Su madre, atrapada en un miedo silencioso, apenas le hablaba. Andrés sentía que su propio hogar era una trampa. La única luz en medio de ese túnel fue Sergio. Se convirtió en su refugio. Estudiaban juntos, salían a caminar, y a veces hablaban durante horas en un banco del parque. Sergio no hacía preguntas incómodas ni daba discursos. Simplemente estaba ahí, escuchando. Esa presencia era un alivio, aunque Andrés se cuidaba de no confundir gratitud con algo más. El dolor de la traición seguía fresco. Una tarde, al salir de clase, un grupo de compañeros lo rodeó en el pasillo. No hubo golpes, pero las palabras fueron suficientes para dejar cicatrices. Deja de fingir. Todos sabemos lo tuyo. Mejor no te acerques demasiado. Andrés intentó pasar entre ellos, pero las risas y los empujones leves lo siguieron hasta la salida. No eran golpes físicos, pero sí un recordatorio constante de que había quedado marcado. Esa noche escribió en su cuaderno, casi temblando: «Me siento invisible y al mismo tiempo demasiado expuesto, como si no pudiera escapar de la mirada de nadie». No sabía si lo hacía para desahogarse o para no olvidar lo que estaba viviendo, pero esas palabras eran lo único que le daba un mínimo control. El aislamiento comenzó a pasar factura. Andrés dejó de participar en actividades, evitaba las reuniones y pasaba largas horas solo. Sergio lo notó. «No puedes dejar que ellos definan quién eres», le dijo una tarde con firmeza. «Es fácil decirlo», respondió Andrés. «Tú no sabes lo que es vivir con miedo de que cada día sea peor». Sergio lo miró con calma. «No lo sé todo, pero sí entiendo lo que significa ser señalado. Yo también lo he vivido, aunque de otra forma. Por eso estoy aquí». Esa confesión abrió una grieta distinta en Andrés. Por primera vez, pensó que no era el único en esa lucha, que había más historias como la suya. Pero también entendió que debía tomar una decisión: seguir escondiéndose o enfrentar, de algún modo, la tormenta. El punto de quiebre llegó durante una reunión universitaria. Un grupo de estudiantes propuso organizar un debate sobre diversidad e inclusión. Cuando escuchó el anuncio, Andrés sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que, si participaba, se expondría aún más. Pero si callaba, seguiría siendo prisionero de las burlas. Los días siguientes fueron una batalla interna. Sergio lo animaba, le decía que su voz podía marcar la diferencia. Pero Andrés recordaba las carcajadas, las palabras de su padre, la indiferencia de Marco. El peso de todo eso lo hacía dudar. Finalmente, tomó la decisión de asistir. No como ponente, sino como oyente. Quería ver, escuchar,
medir el terreno antes de arriesgarse. La sala estaba llena, y la tensión era palpable. Varios estudiantes hablaron con valentía sobre sus experiencias. Algunos fueron aplaudidos, otros recibieron miradas frías. Andrés, sentado en la última fila, sintió que cada testimonio era un espejo. El dolor, la exclusión, la lucha por ser aceptados. Todo resonaba en él. Al salir de la sala, con el corazón acelerado, supo que no podía seguir escondido. El miedo no había desaparecido, pero algo había cambiado. Por primera vez, sintió que su historia no era solo suya, que formaba parte de algo más grande. Y esa idea, aunque frágil, le dio una fuerza que nunca había imaginado tener. El silencio en casa se volvió insoportable. Andrés había logrado sobrevivir a los rumores de la universidad gracias al apoyo de Sergio, pero cada noche, al cruzar la puerta de su hogar, sentía que entraba en un campo minado. Su padre lo observaba con una dureza constante, como si buscara la mínima excusa para estallar. Esa excusa llegó una tarde. Andrés estaba en su cuarto cuando oyó un golpe fuerte en la mesa del comedor. Su padre lo llamó con voz áspera. «Ven aquí ahora mismo». Al bajar, encontró a su padre sosteniendo su cuaderno abierto. Había leído las frases que Andrés escribía en secreto. Confesiones, miedos, pensamientos que jamás había compartido. «¿Esto es lo que eres?», preguntó, agitando las páginas. «¿Así te defines? ¿Te atreves a escribirlo como si fuera un orgullo?». El tono era una mezcla de rabia y vergüenza. Andrés sintió cómo se le helaba la sangre. Intentó responder, pero las palabras no salían. «No puedes seguir bajo este techo si decides seguir ese camino», sentenció su padre con una frialdad que dolió más que cualquier grito. La madre intentó intervenir, susurrando que era solo un cuaderno, que eran cosas de jóvenes, pero el padre no cedió. Andrés subió a su cuarto, temblando, consciente de que su mundo se estaba derrumbando. Esa noche casi no durmió. Miraba la ventana, pensando en escapar, en desaparecer, en dejar atrás esa carga. Al día siguiente, la traición golpeó de nuevo desde otro frente. En el campus, alguien había fotocopiado fragmentos de su cuaderno y los había pegado en los pasillos. Frases como «Quiero amar sin miedo» estaban rodeadas de burlas escritas con marcador. Flechas, insultos, risas dibujadas. Andrés se quedó inmóvil frente a uno de esos papeles. La vergüenza lo atravesó como una daga. No solo lo habían expuesto, lo habían convertido en un espectáculo. Y en medio de esa humillación, reconoció la letra de Marco en uno de los comentarios añadidos. Era pequeña, pero inconfundible. La confirmación de que la persona que alguna vez había amado ahora era parte del coro que lo destruía. Sergio lo encontró poco después, con el rostro rígido y las manos cerradas en puños. «No puedes enfrentarlo solo», le dijo. «Déjame ayudarte a quitar esos papeles». «No tiene sentido», respondió Andrés con voz quebrada. «Para ellos soy un chiste». Pero esa misma tarde, al regresar al pasillo, descubrió algo inesperado. Algunos papeles habían sido arrancados, y en su lugar aparecieron notas anónimas que decían «No estás solo, y tu voz importa». No sabía quién las había escrito, pero ese gesto encendió una chispa en su interior. La tensión en casa, sin embargo, crecía. Su padre lo vigilaba como si temiera que diera un paso definitivo hacia esa deshonra. Una noche, durante la cena, explotó de nuevo. «Prefiero un hijo muerto antes que un hijo así». El cuchillo que Andrés tenía en la mano se le resbaló de los dedos. No había gritos posteriores, solo un silencio sepulcral. Su madre apartó la mirada, incapaz de pronunciar palabra. Fue entonces cuando comprendió que ya no había marcha atrás. Debía elegir entre seguir soportando o salir a buscar su propia libertad, aunque significara romper definitivamente con su familia. Sergio insistió en que hablara en la próxima reunión estudiantil, no solo como oyente. «Ellos quieren silenciarte con miedo, pero si hablas, aunque tiemble tu voz, les demostrarás que no pueden borrarte».
La idea lo aterraba. Imaginaba las risas, las miradas, incluso la reacción de su padre si llegaba a enterarse. Pero también sabía que quedarse callado lo estaba destruyendo. Pasó noches enteras escribiendo lo que podría decir. Rompía hojas, tachaba frases, volvía a empezar. No buscaba discursos perfectos, solo la verdad. Esa verdad que le habían arrancado de las manos cuando expusieron su cuaderno. Finalmente, llegó el día. Andrés entró en el auditorio con el corazón golpeando en el pecho. Sergio estaba allí, en primera fila, dándole un gesto de apoyo. Al subir al estrado, las piernas le temblaban. Miró el micrófono, miró al público, y durante unos segundos el miedo fue absoluto. Pero entonces recordó los papeles arrancados, las notas de aliento, las risas de Marco y la frialdad de su padre. Y de pronto entendió que, si callaba otra vez, todo seguiría igual. Respiró hondo y comenzó a hablar. «Me llamo Andrés», dije al micrófono. «No voy a disculparme por existir». El murmullo inicial se cortó. Expliqué lo esencial. La burla en clase, los papeles con mis frases pegados en los pasillos, la amenaza en casa. No señalé a nadie por nombre. Hablé de hechos. Pedí algo simple. Que el campus fuera un lugar donde estudiar sin miedo. La voz me tembló al principio. Después, ya no. Terminé con una frase que no había ensayado. No quiero que nadie más pase por esto. Hubo silencio y luego aplausos. No de todos, pero suficientes para que el pecho se aflojara. Una profesora tomó la palabra, recordó el protocolo contra acoso, invitó a denunciar por escrito y ofreció acompañamiento. Varios estudiantes se acercaron al final. 2 chicos, una chica trans, una delegada. Dejaron correos y horarios. Sergio estaba ahí, firme. No dijo, «Te lo dije». Dijo, «Estoy contigo». Esa misma tarde entregué la denuncia con capturas de los papeles y del comentario en clase. La oficina de convivencia abrió el expediente. Citarían testigos y revisarían cámaras del pasillo. No me prometieron milagros, sí un proceso claro. Dormí poco, pero ya no era el mismo insomnio. Por fin había movimiento. Al día siguiente, Marco me esperó frente a la biblioteca. Quiso empezar con un «no fue para tanto», pero no lo dejé desviar el tema. «¿Fuiste tú quien escribió sobre mis frases?», tardó en contestar. Admitió que sí había bromeado en un papel. Dijo que la cosa se le fue de las manos, que otros hicieron el resto. Quiso tocarme el brazo. Lo retiré. «Convertiste mi vida en chisme», dije. «Eso tiene consecuencias». No grité. No necesitaba. Se quedó quieto, sin respuestas. Me fui. En casa, la situación estalló. Mi padre repitió que debía irme si insistía en esa vida. Metí un par de cosas en una mochila. Mi madre me miró desde la puerta del pasillo. No pudo detenerlo, pero se acercó y con la voz baja dijo, «No dejes de comer. Escríbeme cuando llegues». Le prometí que lo haría. Cerré la puerta detrás. Sergio habló con un amigo que compartía piso y me ofrecieron un colchón en el salón por unos días. No fue cómodo, pero era seguro. Por primera vez en meses me desperté sin escuchar amenazas. Esa mañana recibí un correo de la universidad. Suspensión temporal para los implicados mientras seguía la investigación, incluido Marco por su nota identificada en los carteles. También anunciaron un taller obligatorio sobre diversidad para todo el curso y la creación de un buzón anónimo. No era una victoria total, pero era real. Volví a clase. No hubo gritos desde el fondo. El profesor, esta vez, abrió la sesión recordando las normas de respeto y que las bromas podían costar sanciones. Varios evitaron mi mirada. Otros me saludaron con un gesto corto. Sergio se sentó a mi lado como si siempre hubiera sido así. Copiamos apuntes, compartimos un café. La rutina volvió a entrar, paso a paso. Marco me escribió una disculpa más larga. Reconocía su miedo a ser visto conmigo, su necesidad de validación fácil. No respondí al instante. Lo hice por la noche, con 2 líneas. «Acepto que lo sientes. No volveremos a vernos. Cuídate».
No hubo discusión. Esa puerta quedó cerrada. Convivencia me citó para ampliar la denuncia. Llevé capturas y fechas. Preguntaron si quería mediación con algunos compañeros. Dije que sí, con la condición de que no fuera espectáculo. En la sala, 3 chicos bajaron la cabeza y admitieron que siguieron la corriente por quedar bien con otros. No los abracé ni los insulté. Pedí que retiraran cualquier rastro online y que apoyaran públicamente la campaña contra el acoso. Aceptaron. Firmaron compromisos. La universidad publicó un comunicado general sin nombres, pero claro, el hostigamiento tendría respuesta. Mi madre me llamó una semana después. Preguntó si necesitaba algo. Le pedí que viniera al campus un día de charla. Vino. Se sentó en la última fila. No aplaudió más que el resto, pero se quedó al final y me dijo: «No entiendo todo, pero quiero aprender». Eso bastó. Mi padre no apareció. Dejé de esperarlo. Con Sergio, las cosas avanzaron sin prisa. No me ofreció promesas, me ofreció presencia. Estudiar, cocinar arroz con lo que hubiera, caminar después de clase. Una tarde, junto al cartel nuevo del buzón anónimo, me preguntó si podía tomarme de la mano fuera del campus. Dudé un segundo y asentí. Nadie nos miró. Anduvimos 3 cuadras así. Fue suficiente. A final de semestre, la oficina envió la resolución. Sanciones académicas menores, servicios a la comunidad para los principales responsables, advertencia formal al profesor por no intervenir. Marco pidió traslado de grupo. No asumí eso como triunfo. Fue, simplemente, la consecuencia de una cadena de decisiones. Acepté una plaza de voluntario en un grupo estudiantil que acompañaba a quien quisiera denunciar sin saber por dónde empezar. No di discursos heroicos. Mostré formularios, expliqué plazos, escuché. Cada historia me recordaba la mía, pero ya no me hundía. Me ubicaba. Volví a casa de mi madre un domingo por la tarde. No estaba mi padre. Hablamos sin rodeos. Le conté del nuevo piso que buscábamos Sergio y yo con otro compañero. Me dio una bolsa con comida y un sobre con algo de efectivo. Dijo que era de ella. No pregunté más. Antes de irme, me pidió que le avisara cuando hiciera falta. Le dije que sí. Esa noche, en el parque detrás de la facultad, respiré hondo. No tenía todo resuelto. Tenía, por fin, lo imprescindible. Mi palabra, un lugar donde dormir, gente con la que contar. No quise cerrar la historia con una consigna. Preferí un compromiso sencillo. No volver a esconderme ni permitir que otro pase por lo que yo pasé sin saber a quién acudir. Sergio llegó con 2 vasos de té. Me miró, como quien no necesita explicación. Caminamos hacia la salida. El campus seguía siendo el mismo, pero yo ya no.